A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. ¿Alguna vez has visto el ancla de un barco? ¿Sabías que habían diferentes tipos de ancla? Por lo general se usan en dependencia del tipo de fondo marino que haya o del tamaño del barco. Pero todas tienen algo en común y es darle cierta estabilidad al barco para que las aguas no lo arrastren. Hay personas que se ponen un ancla con el objetivo de recordarse de que algún día van a virar a casa. Hay algunas que se hacen el tatuaje. Hay otras que lo hacen porque piensan que el ancla da buena suerte. E incluso usan el ancla en representación de la esperanza o de la fe. Mi pregunta para ti hoy es: ¿tienes un ancla? ¿Cuál es tu ancla? Te voy a dar varios ejemplos de lo que puede ser un ancla en tu vida. Por ejemplo, algunas personas creen que el tener dinero le da cierta estabilidad. ¿Qué es lo que hace el ancla en la vida? Darte estabilidad. Hay quienes, por ejemplo, su ancla puede ser el trabajo, una casa, una propiedad, de pronto una esposa o un esposo. De pronto es donde tú pones tu mirada en el momento de que hay una tempestad. Es lo que te produce esa tranquilidad. Hay quienes, para ellos su ancla es Cristo. Por ahora te dejo pensando cuál es tu ancla y te quiero llevar las escrituras en Mateos 8 de 23 al 26 y dice así: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí está hablando de Jesús. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Aquí me quiero detener por un segundo para comentar lo que está pasando. Primeramente hay una tempestad y Jesús está durmiendo. ¿Por qué creen que Jesús estaba durmiendo? Bueno, él sabía quién era él. Él sabía que aunque hubiese tempestad, el Padre estaba en el cielo y estaba en control de su barca. Esto me hizo recordar un cuento que escuché una vez. Resulta que dice que había un niñito que viajaba en un avión y mientras el avión pasaba por una turbulencia, empezaron las aeromosas a decir, o sea, que todo el mundo se quedara en sus asientos, que iban a pasar por una turbulencia. Habían personas como asustadas, otros orando, pero había aquel niñito riéndose, jugando, y alguien le pregunta: ¿tú no estás nervioso? Y el niño le dice: no. Y le pregunta: ¿tú sabes lo que está pasando? Y él dice: sí. Y el hombre le dice: estamos pasando por una turbulencia, pero no te asustes. Y el niñito dice: no, yo no estoy asustado porque mi papá es el piloto del avión. ¿Te ha pasado alguna vez pasar por una sensación de peligro o de accidente, o de pronto en un carro, o montando un avión, no sé, una turbulencia? Quizás en el medio del mar. ¿Y cómo actúan los niños? Exactamente como ese niñito. Recuerdo que yo en cierta ocasión, creo que ya lo comenté, aparte que pasaba por turbulencia de avión, estuve en el medio del océano con una tormenta. Y mi niña estaba preocupada, pero cuando me veía que le decía: no, todo está bien, todo va a estar bien, estaba tranquila. Y así son los niños. Solo entran en pánico si ven a los padres entrar en pánico. De lo contrario, no importa lo que pase, ellos están contentos. Allí los niños estaban corriendo y jugando como si nada estuviera pasando. Es más, les daba gracia que el barco se fuera de lado a lado, porque no conocían, porque están seguros. Mira lo que dice Corintios 5:17.
Somos nuevas criaturas en Cristo. Porque cuando volvemos a nacer en el Espíritu y reconocemos quién es Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, dice que es por fe que aceptamos. Que por fe aceptamos de que Él murió por nosotros, que nuestros pecados van a ser perdonados. A través de Él somos reconciliados con el Padre. Todo eso lo aceptamos por fe, porque nosotros, como los discípulos, no tuvimos la misma oportunidad de ver a Jesús en persona. Simplemente creemos que por fe, cuando Jesús murió, se rompió el velo y ahora tenemos acceso al Padre a través de Jesús. Es por eso que es vital e importante tener fe. Aquí Jesús, en este pasaje que les leí, Jesús estaba despreocupado y llama incluso a los discípulos hombres de poca fe. Como les he estado hablando en los devocionales anteriores, es de suma importancia, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque las tormentas de la vida vendrán y habrá muchas que querrán volcar tu barca, pero si Jesús está en ella, no se va a poder volcar tu barca. La pregunta para ti es: ¿estás seguro de que Jesús está montado en tu barca? ¿Qué pasa si Jesús está montado en tu barca? Mira lo que dice el versículo 27. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Si Jesús está en tu barca, aún los vientos y el mar le van a seguir obedeciendo. Y va a ser ahí cuando te toque usar tu fe. Los discípulos pasaban tiempo con Jesús. Los discípulos conocían a Jesús, conocían su carácter. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Pasar tiempo con Jesús, conocer de su carácter. Yo pienso que es algo así como una pareja. Si tú estás al principio con una pareja cuando estás enamorado, quieres saber más de él o más de ella. Y llega el tiempo que los conoces tan bien que incluso si tienes que ordenar una comida o tienes que comprarle algo, estás seguro de lo que usa, de lo que le gusta, ¿cierto? Así mismo pasa cuando pasamos tiempo con Jesús. Empezamos a conocerlo poquito a poquito. En las historias de la Biblia empezamos a ver cuál era su carácter, cómo hacía, de qué le gustaba, qué no le gustaba, cómo le hablaba a las personas. Y nos empieza a dar confianza, fortaleza. Y aunque no lo veamos, usamos esa fe que, como les dije en el devocional anterior, a todos se nos dio, para que puedas confiar y tu fe aumente. Mira lo que dice Mateo 11 del 22 al 24. Aquí Jesús estaba hablando de un pasaje antes de algo que había pasado con una higuera, pero solamente le voy a leer del 22 al 24. Y Jesús respondiendo le dijo: tened fe en Dios. O sea, lo primero que dice Jesús es tener fe en Dios. Ese es el número 1. Y después dice el 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, lo primero es creer en Dios. Lo segundo es no dudar. Es confiar en el corazón que lo que estás pidiendo va a pasar. El problema se pone difícil cuando ponemos a empezar a pensar: ¿será que me va a pasar esto? ¿Será que? Cuando le damos esa pequeña abertura a la duda y dejamos que el enemigo tal vez te ponga mensajes en la cabeza, esos dardos que te tira para que empieces a dudar, y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no gastes tiempo en eso. Presta atención a Jesús, que sea Él tu ancla. En el versículo 24 dice: por tanto os digo
que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, en la oración, cuando hagas una oración al Padre, ya cree que la vas a recibir, empieza a dar gracias a Dios de antemano. Dile gracias, Padre, porque yo sé que esto te estoy pidiendo va a pasar. Me encanta una historia de la Biblia que se encuentra en Josué 10. Yo no se la voy a leer porque no tengo tiempo. Pero cuenta la historia de que Josué estaba batallando contra 5 reyes y todos estos reyes venían con muchos ejércitos que por supuesto eran más grandes que Israel. Y Dios le dice algo a Josué, que no tenga miedo. Y además de que lo ayuda a vencer parte de la batalla, tirando unas piedras desde el cielo, hace algo más Josué. Él usa prácticamente su fe y se para y hace algo fuera de lo común. Eso sí lo voy a leer porque es que es el 13 y el 14. Dice: Sol, detente en Gabeón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice que el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Te imaginas a Josué gritándole a la luna que se parara y al sol que se detenga? Cuenta la Biblia que dice que no hubo un día tan largo como este en la historia. Es más, es curioso ver que hay científicos que dicen que estuvieron haciendo un estudio y encontraron que hay un día que está perdido en la historia de la humanidad. Y han sacado varias versiones de eso. Hay unas versiones que cuenta la NASA que se le había perdido ese día, y luego hay otras versiones de otros científicos desmintiendo esa historia de la NASA, pero el caso es que ellos dicen que este día que falta puede ser producto de que en otras galaxias el tiempo no se cuenta igual que en nuestra galaxia. El hecho es que sea una historia o sea la otra, hay un día perdido. Y supuestamente ese día puede ser este día de Josué. Y faltaban como unos 20 minutos para ellos. Y si se acuerdan, en Segunda de Reyes 20, también es una historia de sequía, que él pide como prueba que el reloj se atrase 10 grados hacia atrás. El hecho es que sea de una manera, sea de otra, no se ha podido demostrar ese día perdido. Es como la historia del mono, que mucha gente piensan, muchos científicos dicen que venimos de la evolución. Y eso me hizo recordar una historia que me causó mucha gracia cuando la leí, fue un chiste. Resulta que es una niñita que le pregunta a la mamá: mamá, ¿de dónde vienen las personas? ¿De dónde venimos nosotros? Y la madre le dice: nosotros venimos de la creación de Dios. Y entonces la niña a los pocos días le pregunta al papá, y el papá le dice: no, mija, nosotros venimos de los monos. La niña confundida va y le pregunta a la mamá: mamá, tú me dijiste que veníamos nosotros de Dios, y el papá me dice que venimos de los monos. Y la madre le dice: no te preocupes, mija, nosotros venimos de Dios. Tu padre es diferente familia, ellos vienen de los monos. Entonces, eso me recordó esta historia de las personas que están fajados tratando de explicar científicamente por qué hay un día menos. Y va a pasar lo mismo con los monos. Hay quien cree que venimos de la evolución, y hay quien cree, como en el caso de nosotros, que venimos de la creación de Dios. Entonces, es una forma de pensar. Cada cual puede tener diferente fe. Yo creo en un Dios creador que hizo un mundo diverso, un mundo lleno de diferentes animales, un mundo perfecto, un mundo que todo funciona meticulosamente y con una perfección tremenda que no se pudo haber creado de la nada. Y ahora te hago la siguiente pregunta: ¿cuál es tu ancla? Tu ancla es la fe. ¿En qué tienes fe? Si tienes fe en el dinero, ¿qué pasa cuando ya no tienes dinero? ¿Qué pasa cuando viene la tormenta? ¿Qué pasa cuando el dinero se acaba? O
Si es de una persona, ¿qué pasa cuando esa persona te falla? ¿Qué pasa cuando tienes tu confianza en ti mismo y de pronto un problema te haga que estés sin fuerza o una enfermedad? ¿Qué pasa cuando tienes dinero y no tienes salud? ¿Dónde vas a anclar tu barco? ¿Qué tipo de ancla vas a tirar al agua? Como te dije al principio, hay diferentes tipos de ancla y de diferentes tamaños. Mi ancla está en Jesús. ¿Cuál es la tuya? ¿Se recuerdan cómo le empecé estos devocionales sobre la historia de Pedro? Que Pedro se hundió cuando dejó de enfocar su mirada en Cristo, cuando dejó de mirarle a los ojos. ¿Habrá quien te vea caminar en lo sobrenatural de pronto? Y tal vez por celos, envidia, no lo sé, te quieran hacer que tu fe decaiga. De pronto te dicen que estás loco o loca, que cómo haces las cosas que haces. De pronto las olas que se levantan en contra de tu barca te van a hacer creer que mires la mirada hacia la tormenta. Pero tienes que enfocar tu mirada en aquel que controla la tormenta. De algo estoy segura, y es lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe, no por vista. Y los problemas van a llegar, porque Jesús no dice que vamos a tener una vida sin problemas, más bien nos promete que iba a estar con nosotros en los problemas. Y Él dice que en el mundo íbamos a tener tribulación, pero que ya Él había vencido el mundo. Mira lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Son pruebas. Entonces vamos a pasar por pruebas. No importa cuál sea tu prueba. No importa qué oscuridad pueda haber ahorita. Más encima de las nubes oscuras, el Señor sigue estando en control de todo. Si usted conoce que Dios puede cambiar la situación, que puede calmar la tempestad, esa pequeña tribulación solamente te va a formar un carácter. De pronto Dios está formando algo nuevo en ti. De pronto está lidiando con tu orgullo. De pronto está aumentando tu fe. No lo sé. Pero te dejo con estos versículos para que los analices. En Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y en 1 de Juan 5:4 dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, no dejes que el mundo te venza, más bien vence al mundo con tu fe. Te dejo por hoy, no sin antes recordarte que aunque la noche esté oscura, del otro lado de la tierra siempre hay luz. La tierra es redonda. Hoy de pronto está oscura para ti, es claridad para otro. Mañana va a rotar. Solamente tira tu ancla de la fe y no dejes que la tempestad se lleve a la deriva tu barco. Que Dios te bendiga, te cuide, te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te dé paz. Shalom. No te olvides de compartir el devocional si te gustó. De pronto le puedes bendecir a otra persona. Recuerda, si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo y darle clic a la campanita. Te dejo por hoy. Shalom.